Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más al canal del Tío Tech. Mi nombre es Vanessa García y el día de hoy te voy a ayudar a cambiar o modificar la escala que tienes presente en tu pantalla directamente de este gráfico de Excel. Así que vamos, vean aquí que yo estoy tomando solamente ventas que se han realizado en el mes de enero por todas estas sedes trabajadas. Pero si ustedes pueden observar aquí un pequeño detalle, es que aquí están estos gráficos tomados de manera un tanto desordenada. Yo no noto un estilo que se pueda ver que este eje horizontal o vertical en ambas está tomada de una buena manera. Aquí básicamente yo no puedo diferenciar si todas las sedes han aumentado o han disminuido las ventas durante este mes. Así que esto lo trabajaremos de la siguiente manera. Observen que yo deseo netamente aquí modificar el eje vertical. ¿Por qué? Porque aquí estamos trabajando con el número mayor de 101 que pertenece a la sede de Trujillo. Y en este caso deseo que no solamente se inicie de 0 y se inicie buscando desde el número menor, que es de 35. O sea, básicamente se modifique desde el 20 en adelante solamente hasta un 120 promedio o 150 para que esto se visualice mejor. Entonces para ello nos posicionamos aquí en el eje vertical y nosotros vamos a darle clic derecho y nos vamos a dirigir a la opción de dar formato al eje. Perfecto, nos aparecen todas estas opciones a modificar. Nosotros directamente nos vamos a entrar a tallar a esta cuarta opción donde nos indica las opciones del eje. Seleccionamos aquí directamente la primera. Esta es la que nos va a permitir a nosotros poner los límites adecuados que estemos trabajando durante nuestro gráfico. Vean que aquí los mínimos y máximos dentro del límite son estos. Aquí pues yo deseo modificar que vaya desde 20, como les indicaba. Posiciono 20 y aquí en máximos deseo que vaya solamente hasta el 150 o 140, vamos a ponerlo. A ver, observemos cómo se va tallando. Vean, ahora sí se observa mucho mejor. Si yo le pongo, por ejemplo, el 130, observen, se va a posicionar mejor que el anterior. Así que a mi parecer o a mi estilo le voy a dejar en un límite máximo de 130. Ahora, hasta ahí hemos tocado el primer punto. Aquí también tienes otra opción de poder manejar este estilo de gráfico. Vean aquí, observen que tenemos la opción de unidades. Nosotros aquí podemos modificar. Observen aquí que va de 20 en 20 en el eje vertical. 20, 40, 60, 80, 100 y 120. Si ustedes desean, pueden ir avanzándolo de 10 en 10. Observen, modifican según el número que deseen que escale y vean lo que va a pasar. Ahora, si deseo también, puedo hacer que vaya desde 5 en 5. Observen. Aquí un tanto entra a tallar más desordenado. A mi parecer, vamos a poder modificarle en 10. Porque me gusta cómo queda el estilo, se nota aquí más visible, me permite a mí poder ordenarme y saber qué sede ha tenido más ventas durante este mes de enero. Así que de esta forma, miren, puede quedar la visualización de todas las unidades así directamente. Y nada, espero haberlos ayudado en este video tutorial para aprender a modificar o cambiar el estilo de nuestro gráfico para que pueda tener una mejor visualización ante el proyecto que desees presentar. Espero haberte ayudado y no te olvides que nos encontramos en un siguiente video tutorial aquí en el canal del Tío Tech.